todos, hoy os voy a enseñar cómo hacer una tortilla de patata con cúrcuma y la vamos a acompañar de ketchup de remolacha. Quedaros y lo vemos. Para nuestra tortilla de patata lo que vamos a utilizar son 4 patatas bastante grandes y vamos a empezar troceándolas. El tamaño del troceado va a ser al gusto de cada uno. Yo ya las tengo troceadas y ese es el tamaño que yo he utilizado. También las podéis hacer en láminas, va al gusto del consumidor. Vamos a pasar a freírlas. Vamos a echar aceite en una sartén. Y el fuego tiene que estar alto. Para saber que el aceite ya está caliente para añadir nuestras patatas, yo lo que suelo hacer es echo un cachito de patata. Y como veo que ya se está friendo, ya está el aceite bien caliente, voy a añadir el resto de las patatas. Yo hoy voy a hacer la tortilla de patata con cúrcuma, ¿vale? Con cúrcuma fresca, que nos la venden así. Son tubérculos así y una vez que la pelamos se queda así. Como veréis, cuando la troceéis os va a quedar las manos un poco amarillas como si hubiéramos utilizado colorante para la paella. Yo utilizo fresca ya que tiene muchísimo más sabor que la cúrcuma en polvo. Para los que no sabíais que existía la cúrcuma al natural, fresca, que solo la habéis visto en polvo, que sepáis que la podéis conseguir en cualquier gran supermercado porque hoy en día la consumimos muchísima gente. Vamos a pasar a trocear nuestro cachito de cúrcuma de mientras que se van friendo las patatas y después lo añadiremos. Como veis, he añadido la cúrcuma con las patatas para que se fría todo a la vez. Acordaros que tenéis que ir removiendo para que no se os pegue la patata al fondo de la sartén y para que no se vaya haciendo la patata por un lado y por el resto se quede cruda. De mientras que se va haciendo la patata y la cúrcuma, vamos a ir batiendo los huevos. Vamos a pasar las patatas a un colador y por debajo tendremos un bol donde caerá el aceite, para que no tengan nada de aceite a la hora de pasarlas al huevo. Como veis, estoy colando las patatas, así van a escurrir casi todo el aceite posible. Aunque quede algo de aceite no nos importa, pero por lo menos que no nos caiga todo el aceite en el cual las hemos frito. De mientras que termina de escurrir, voy a batir los 6 huevos junto con sal. Vamos a batir los huevos y le podemos añadir un poquito de leche. Aproximadamente 2 cucharadas. Ahora que nuestras patatas ya están bien escurridas, las vamos a añadir al huevo batido. Y vamos a añadir otra pizca de sal por encima. Removemos todo bien para que las patatas queden integradas con el huevo. Y una vez que ya esté todo bien mezclado, vamos a pasar a la sartén, que previamente la vamos a tener a fuego medio bajo. Como veis, hemos echado un poquito de aceite y ahora ya vamos a pasar nuestra mezcla. Para probar si el aceite está caliente, como hemos hecho antes con la patata, ahora lo podemos hacer con un poco de huevo. Si veis que se fríe, añadimos todo. Tenéis que repartir bien la patata. Esta tortilla nos queda un poquito más amarilla o anaranjada por la cúrcuma, ¿vale? Y si utilizáis en polvo, pues mucho más va a quedar. Va a quedar como más amarillenta. Tenéis que ir moviendo la tortilla para que no se os peguen los laterales de la sartén. Esta tortilla la vamos a comer con un ketchup de remolacha, que podéis ver la receta en mi canal. Os dejo arriba la sugerencia para que podáis ver cómo se elabora. Cuando veáis que los bordes están hechos, que metéis la cuchara y no queda líquido, es que la tortilla está hecha ya por abajo.
Entonces pasaremos a darle la vuelta. También podéis mover la sartén con movimientos circulares para que no se os pegue. A mí me gusta hacerla a fuego medio bajo porque así no corro peligro de que se me queme, se me pegue y demás. Aunque tarde un poquito más, pero me gusta así. Yo tengo un vuelta tortillas y si no tenéis lo podéis hacer con un plato. Ya tenemos la tortilla dada la vuelta y a nosotros en casa, como nos gusta más bien poco hecha, lo que voy a hacer es apagar el fuego ya. Si no, la dejaríais unos 2-3 minutos más y apagaríais el fuego. Nuestra tortilla ya está, así que vamos a pasarla a un plato. ¡Tachán! Esto es el mejor plato que existe. Yo lo desayunaría, lo comería y lo cenaría. Ahora os la voy a pasar a un plato con nuestro ketchup de remolacha. Así de espectacular ha quedado nuestra tortilla de patata con ketchup de remolacha. Si os ha gustado mi receta, darle un like, suscribiros y seguirme para que pueda seguir subiendo recetas cada semana. ¡Un saludo, gorrioncillos! Para nuestra tortilla de patata lo que vamos a utilizar son 4 patatas más o menos grandes, un el vale y una porfa. Ahora vamos a pasar